Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que pasemos ahora al libro de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, el versículo 33. Dice el texto, ¿lo tenemos? Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Está hablando Jesús aquí y él dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En esta traducción Reina Valera, espíritu está en minúscula, pero en la mayoría de las traducciones espíritu es con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo, que es el único que da vida. O sea, el Espíritu Santo da vida. Aquí hay dos elementos muy importantes. Y preste mucha atención, yo quiero dar enseñanza esta mañana, porque esto nos va a edificar, esto nos va a hacer avanzar lo que no hemos avanzado por tanto tiempo. Hoy vamos a movernos con paso firme. Espíritu y palabra, estos son dos elementos importantes. La palabra solo es palabra cuando está por sí sola, pero cuando la palabra se fusiona con el Espíritu, se convierte en palabra viva, palabra viviente. Cristo Jesús, la palabra de Dios, el verbo de Dios, es la palabra viviente. De nuevo, tenemos palabra y tenemos espíritu. La palabra por sí sola solamente es palabra, pero cuando se fusiona con el espíritu, esa palabra se torna en palabra viva o palabra viviente. Cuando sucede esto, es cuando produce restauración, regeneración, renacimiento, nacemos de nuevo, cuando produce movimiento verdadero. La palabra por sí sola no hace nada, sino que tiene que estar conectada con el Espíritu Santo para que produzca el resultado que Dios quiere que produzca en nuestras vidas. Quiero que miremos en Primera de Pedro o segunda de Pedro, capítulo 1. El versículo 21. Vamos a leer del versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? ¿Inspirados por qué? Por el Espíritu Santo. Esta palabra
aquí está la profecía, la palabra de Dios, fue escrita por hombres, por instrumentos de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no hablaron de su experiencia, no hablaron de sus estudios, no hablaron de su conocimiento, no hablaron de su teoría, de sus pensamientos, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esa palabra. Nosotros, para que podamos entender lo que está en esa palabra, necesitamos, por lo tanto, ser inspirados también por el Espíritu Santo de Dios. Usted puede leer la Biblia y entiende lo que dice. Uy, David, ese David, con la onda, cómo mató al gigante. Ese Samuel, qué rebelde que era. Ese Saúl, Samuel era un profeta, no era rebelde, Samuel era un profeta de Dios. Saúl, un rebelde, obstinado, no obedecía lo que Dios le decía. Y conocemos la historia. Levantamos teorías de la palabra, pero todavía no ha sido revelada la palabra, porque nos hace falta que el Espíritu Santo se fusione con esa palabra. La palabra histórica que está ahí, el logos de la Biblia, no nos edifica espiritualmente. Si yo quiero crecer espiritualmente, necesito la revelación de la palabra de Dios. Significa, necesito que el Espíritu y la palabra se fusionen para que produzcan en mí un nuevo nacimiento. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿qué dice? 2 Timoteo 3, 16, pongámoslo en la pantalla. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura fue inspirada por el Espíritu Santo para perfeccionarnos a nosotros. Usted puede pasar años leyendo la palabra, Génesis, Apocalipsis, puede leerse la Biblia como lo hacía yo, 4 veces al año, corrida, la leía la palabra. Puede leerlo bastante rápido, pero necesitamos que el Espíritu Santo esté presente para que transforme nuestra vida, para que me perfeccione, para que haga lo que tiene que hacer. ¿Qué dice Santiago 1:18? Santiago 1:18, póngame en la pantalla, por favor. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo ¿qué? Nacer. ¿Por qué forma o por qué medio? Por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? Primicias de sus criaturas. 1 Pedro 1:23, ¿qué dice? Siendo ¿qué? Renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿qué? Para siempre. ¿Cómo renacemos? ¿Cómo somos perfeccionados según 2 Timoteo 3:16? ¿Cómo nacemos de nuevo según Santiago 1:18? Por la palabra de Dios. Pero la palabra tiene que estar acompañada, fusionada con el Espíritu Santo de Dios. Usted puede tener la Biblia y leer historia y conocer datos históricos y teorías, que el arrebatamiento, que va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la gran tribulación, y comenzamos con teorías basados en el logos de la palabra. Pero no es lo mismo cuando Dios trae revelación de esta palabra. Cuando hay revelación, entonces eso comienza a producir un cambio, una transformación en mi vida. ¿Alguien está escuchando esta mañana?
Esta enseñanza va a ser breve hoy, pero sí quiero que usted la tome en su corazón, porque de esto va a depender que no continúe viviendo como siempre hemos estado viviendo. Hemos considerado que las personas que conocen la Biblia así son espirituales, pero resentidos, enojados, criticones, lengua larga. O sea, ¿qué transformación hubo ahí? Se conoce la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, le puede explicar lo que significa el texto tal, el texto tal, el texto tal, pero solo tienen el logos de la palabra, pero no está el Espíritu Santo de Dios con la palabra. No puede producir transformación, no puede producir cambio. Y la palabra fue enviada precisamente para regenerarnos. Dios no hace nada sin su palabra. Cristo era la palabra de Dios, que dice Juan 1:32, 33. Póngamelo en la pantalla, por favor. Dice, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. 33, póngame. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cristo la palabra, y desciende el Espíritu Santo sobre él y permanece en él. Cristo era la palabra viviente. Por eso él dice en Juan 6:63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando esté el Espíritu con la palabra, produce vida en nosotros, produce transformación en nosotros, produce regeneración en nuestra vida. No es el conocimiento mental, sino que tiene que ver con que la palabra entre y se apropie de mi vida. Palabra y Espíritu Santo, palabra y Espíritu Santo. No podemos separar la palabra del Espíritu. Cuando solo tenemos la palabra, en el mejor de los casos lo que hacemos es vacío, no tiene fruto. Y en el peor de los casos esa palabra es destructiva. Voy a repetir eso. Cuando nosotros tenemos solo palabra sin el Espíritu Santo, en el mejor de los casos esa palabra es vacía, sin fruto. Y en el peor de los casos esa palabra es destructiva. Juan capítulo 1 versículo 31, ¿qué dice? Juan 1:31: yo no le conocía, mas para que fuese manifestado. 3:31. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es ¿qué? Terrenal. ¿Y qué cosas terrenales habla? El que viene del cielo es sobre todos. Mire que aquí está hablando de que hay un lenguaje terrenal. Significa que hay un lenguaje celestial, hay un lenguaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es el lenguaje terrenal? La palabra, nuestra palabra vana, nuestra palabra ociosa, nuestra palabra necia. Todo lo que hablamos que no es guiado por el Espíritu Santo de Dios es palabra vacía, y en el peor de los casos es destructiva. Regañamos, aconsejamos, palabra sin espíritu, palabra sin espíritu. Damos un consejo, mira, así, 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 de mi experiencia, pero nunca el Espíritu Santo estuvo fusionado con esa palabra. Predicamos palabra sin espíritu. Enseñamos palabra sin espíritu. Aconsejamos palabra sin espíritu. Y no digamos todo lo que hacemos a diario. Chisteamos, hablamos cualquier cosa, lo que se me ocurre salió. Lenguaje terrenal. Ese lenguaje es infructífero y en el peor de los casos es destructivo.
Digo un chiste y se molestó aquel, se molestó el otro, se resintió por años por ese chiste que yo no tenía que haber hablado en ese momento. Miren, si algo no califica para ser meditado en el corazón día y noche, no califica para ser hablado por la boca. Hemos separado la palabra del Espíritu. ¿Por qué Dios sopla en Adán su aliento, el Espíritu Santo de Dios? Porque Adán tenía que operar. Por eso él dijo elefante, rinoceronte, león. Comenzó a darle nombre a los animales y dice la palabra, y ese es su nombre hasta el día de hoy, hasta el momento que fue escrita esa palabra. Nombre tiene que ver con naturaleza. Adán habló, pero tenía el Espíritu de Dios dentro de él. No solo era palabra, sino que era palabra viva. Nosotros hablamos cualquier cosa, lenguaje terrenal. Hacemos cualquier comentario. Parece bueno. En el mejor de los casos queda sin fruto. Y en el peor de los casos será destructivo lo que nosotros hablamos. No podemos separar. Si yo estoy dando una palabra de Dios, más vale que el Espíritu Santo me haya dicho eso es lo que vas a hablar. Y que cuando estoy estudiando la palabra, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para el pueblo? Bueno, esta es la palabra. Y mientras no tengo palabra, no me saco nada de la manga, porque necesito que la palabra venga del Espíritu Santo de Dios. Si voy a aconsejar a alguien, más vale que aprenda a esperar para que el Espíritu Santo acompañe mi palabra y lo que yo hable sea palabra viva, que produzca fruto. Necesitamos que la palabra y el Espíritu se fusionen. La palabra es tan importante. Cuando comenzamos a hablar nosotros palabras que viene por el Espíritu. Miren qué interesante, 1 Corintios 12:3, ¿qué dice? 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice la segunda parte: nadie puede llamar a Jesús, ¿qué? Señor, si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede mencionar el nombre de Jesús con poder si no viene por el Espíritu Santo. Usted puede decir Jesús es Señor, Jesús mi Señor, usted puede decirlo, pero no sucede nada. Pero nadie puede decir Jesús es Señor y producir algo poderoso si no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:26? Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Ni siquiera sabemos cómo orar. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija. Espíritu Santo, ¿cómo oro por esto? Espíritu Santo, ¿cómo oro por esto? Enséñame, muéstrame. Y Él me va a guiar. Y Él intercede a través mío. Lenguaje espiritual, lenguas. Lenguaje dirigido por el Espíritu Santo. No sabemos cómo hablar, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo declarar el nombre, no sabemos porque el lenguaje que conocemos es el lenguaje terrenal. Chiste por acá, chiste por allá, comentario por acá, crítica por allá, negociaciones por acá, hablamos por allá. Todo lo que hablamos es el lenguaje terrenal porque nos viene guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Dos elementos: palabra, espíritu. Necesitamos que esta palabra se asocie con el Espíritu Santo para que produzca poder en mi vida. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Por eso cuando leemos la Biblia, yo solo estoy leyendo historia. Y peor si usted está resentido, si está amargado, si tiene falta de perdón, si tiene dolores de cosas que le hicieron en el pasado. Eso obstaculiza para que Dios tenga contacto con usted. Usted está leyendo solo historia, nada más. Ay, qué lindo. Ay, ese Juan, como en la isla de Patmos, que tenía como 100 años de edad y lo metieron en un castigo terrible, lo mandaron al exilio.
historia, 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 historia. La historia no edifica nuestra vida espiritual. Quiero repetir eso, la historia de la Biblia no edifica nuestra vida espiritual. Es hasta que yo estoy leyendo su palabra y el Espíritu Santo viene, comienza a revelarme, que se produce un verdadero movimiento en mi vida, un verdadero cambio, una verdadera transformación en mi vida. Tenemos que fusionar. La pregunta es, ¿cómo, pastor? Enséñeme entonces qué tengo que hacer. Lo primero que tenemos que entender es lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Vamos a ponerlo en la pantalla. Por eso les dije, tomen nota por favor. Romanos 10, 8. Mas que dice, cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo primero que tenemos que entender, y tome nota de esto, es que mientras la palabra no está en el corazón, no va a suceder nada. Voy a repetir. Mientras la palabra no entra en el corazón nuestro, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué dice Génesis 1:2? La tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía ¿qué? Sobre la faz de las aguas. Entonces, mire el panorama, versículo 3, ¿qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Miren qué cosa, el Espíritu se movía en la faz de las aguas, desorden, caos, oscuridad. El Espíritu de Dios se está moviendo ahí. Viene la palabra de Dios en el versículo 3, se fusiona con el Espíritu, provoca creación, milagro, manifestación gloriosa. Pues la palabra de Dios, cuando Dios habla y está el Espíritu Santo en el lugar, Él trabaja de esa forma, espíritu y palabra. ¿Dónde habita el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Dónde habita? Diga conmigo, en el corazón. Y el corazón no es el que bombea, es el espíritu. Cuando decimos corazón, entendamos que se refiere al espíritu nuestro, el espíritu humano, el espíritu del hombre. El espíritu está en el corazón. La palabra de Dios, mientras no entra en mi corazón, no va a producir nada. Si solamente está en el razonamiento, si solamente está en la mente del hombre y no baja al corazón, no va a producir nada. La palabra necesita entrar en nuestro corazón. ¿Cuántos están aquí de corazón hoy? No tiene que levantar la mano porque todos vamos a decir amén. Pero ¿cuántos estamos aquí de corazón? ¿Qué significa de corazón? Significa yo estoy aquí consciente de que esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Yo vine para adorarlo. No vine para andar viendo que aquí, que allá, que toca aquí, que como está acá, que ese canto aquí. Sí, vine para adorarlo. Eso es venir de corazón delante de Él. Dejé cosas importantes hoy en la mañana para asistir a este lugar y darle el lugar que le corresponde a Dios. Tiempo de calidad. La palabra tiene que entrar en el corazón para que produzca la regeneración, el cambio, la transformación que nosotros anhelamos. Si no sucede eso, vamos a ser cristianos por 10, 15, 20, 25 años y el mismo, no cambia. Tiene que haber transformación, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir
coyunturas, los tuétanos. Es poderoso lo que la palabra hace, pero mientras no entre en el corazón. Ahora, pastor, ¿cómo hago para que la palabra entre en el corazón? Tome nota. Para que la palabra entre el corazón, yo necesito leer la palabra con atención. Necesito leer el logos, la palabra, con hambre. Necesito entender que mi vida depende de la palabra de Dios. Necesito leerla con devoción. Eso significa que le voy a dar calidad de tiempo. Calidad de tiempo no es lo que me sobra. Algo tengo que sacrificar. Bueno, trabajo todo el día, pues sacrifique su sueño. Levántese en la madrugada y comience a leer la palabra. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo en nosotros va a ser activado en la medida que honremos la palabra de Dios. En la medida que valoremos la palabra de Dios. Agarramos allá, después del día de trabajo, todos cansados, con hambre, con sueño, o comienza a leer, le pega sueño, no lee lo que me sobra. Hasta que nosotros comencemos a valorar la palabra, entonces honramos al Espíritu Santo y activamos al Espíritu Santo en nosotros. Va a ver, este está pagando un sacrificio, este está valorando la palabra. Entonces yo comienzo a leerla con hambre, con devoción, atentamente, con atención. Significa estoy allí, porque de esto depende mi solución, mi sanidad, mi liberación, mi transformación, mi salvación. De esto depende todo lo que yo tenga y lo que suceda en mi vida. Mi vida depende de eso. Yo no sé usted, cuando los que trabajan y no han comido y tienen un hambre de esas hambres, a ver si no se detiene en cualquier lugar. Usted va a dejar de hacer lo que está haciendo para comer, porque comer es importante, hablando de la comida natural. De la misma forma, la Biblia necesitamos leerla con atención, con devoción, con hambre, porque en la medida que yo valoro, en la medida que yo honro la palabra de Dios, esa palabra entonces va a entrar, y el Espíritu Santo, como es honrado, la palabra es un instrumento en las manos del Espíritu Santo de Dios. Él entonces se activa y comienza a operar. Tiene que fusionarse los dos, Espíritu Santo y palabra. ¿Cómo leer la palabra? La palabra no se puede leer rápido. La palabra no se puede leer a la carrera, porque tenemos que aprender a esperar en el Espíritu Santo de Dios. Hay que leer la palabra lentamente. Diga conmigo, lentamente. El Señor me decía, en todo en la vida, escuche, en todo en la vida, mis decisiones, aún no hablando de la palabra, sino que de otras circunstancias, yo necesito que mis decisiones tomarlas lentamente, porque estamos acostumbrados a tomar decisiones rápidas, y nos equivocamos. No aprendemos a esperar en el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos lleve. Una tarde estaba descansando y me dice el Espíritu Santo, la Biblia no se lee. Ya les explico. Estaba leyendo la Biblia cada 3 meses. Por años estuve leyendo la Biblia 3 meses, leí otros 3 meses, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, otros 3 meses la Biblia. Cada 3 meses, por años estuve leyendo así.
Y me dice el Señor, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Tuve que deshacer todo mi panorama de lectura, porque yo leía 10, 12, 13, 14 capítulos diarios de la Biblia. Pero ¿qué retenía de todo eso? Hoy voy lentamente, repetidamente, repito, leo, medito, escribo, vuelvo a leer. Hay que aprender a esperar al Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien escucha esta mañana? Usted dice, voy a leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Ok, veamos el fruto. ¿Cómo estamos? ¿Qué está produciendo la palabra? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué más? ¿Está siendo transformado? ¿Qué te habló el Espíritu? De todo eso que leí me habló. De un versículo usted puede sacar toneladas de revelación. Es imposible leer tanta Biblia y toda la revelación venga de un solo. No se puede. Repetidamente le doy vuelta, leo. Bueno, y dice la palabra, estoy leyendo, y se fue Jesús al monte de los olivos, y por la mañana, dice, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Me detengo ahí. Y se fue al monte, o sea que toda la noche pasó orando. Señor, Espíritu Santo, háblame toda la noche. Una oración constante, persistente. Monte de los Olivos, naturaleza. Señor, que haya en la naturaleza que uno tiene un contacto más cercano con el Señor. Y comienza a entrar la revelación. Toma nota, lee, vuelve a repetir, repite, toma nota. Pónganme Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Miren, la instrucción viene del Antiguo Testamento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? ¿Dónde? Una vez más, ¿dónde? Sobre tu corazón. 7. Y las que repetirás a tus hijos, y hablar de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Repetirás, me levanto, repito, camino, repito, estoy meditando en la palabra, meditando en la palabra, meditando en la palabra. Entre más yo medito en la palabra, esa palabra entonces va a entrar en mi corazón, para gobernar en mi corazón. Ahí donde el Espíritu Santo comienza a fusionarse para operar en mi vida. Miren, un ejemplo bien sencillo. Usted se come un bocado de tortilla con frijolitos fritos y mastica. En lo que está masticando, ¿qué sucede eventualmente? Entra al estómago. Bueno, así funciona esto. Cuando usted tiene la palabra y la mastica, la medita, está trapeando y está meditando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Estoy meditando. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa y en el corazón estoy meditando hasta el punto que entonces eso entra para establecerse. O sea, yo estoy masticando la palabra y tarde o temprano la tengo que tragar. Mientras la tengo en la boca, la comida no me va a sustentar. Pero cuando me la trago, ahí comienza. Mientras la palabra la tengamos en la mente, en el razonamiento, no va a pasar nada. Yo me sé la palabra de memoria, yo me sé la palabra, yo la conozco la palabra. Yo sé las teorías y lo que dicen los teólogos y lo que enseñan, y el comentarista por aquí, por ahí. Usted se sabe teorías, se sabe historias, se sabe todo, pero no está produciendo nada la palabra en su vida. Usted no va a llegar a ningún lado espiritualmente hablando. Pero cuando usted está meditando la palabra, entonces entra esa palabra en el corazón donde está el Espíritu Santo, y allí regeneración, allí vida,
allí restauración, allí comienza el verdadero movimiento espiritual en mi vida. ¿Alguien escucha esta mañana? Necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. Este es el logos y necesitamos el logos. Pero lo que yo estoy leyendo, lentamente, yo le decía: Señor, ¿cómo se estudia la palabra? Usted es un hombre de Dios, profeta T.B. Joshua, ustedes han escuchado hablar de él. Él repetidamente comenzó: así como se estudia la palabra, despacio, repetidamente, con devoción. Y decía y repetía: no se puede leer la Biblia corrido, porque el Espíritu Santo, yo no le puedo sacar carrera. Comienza a operar entonces en mi vida. Y tengo la palabra, ¿dónde? En mi corazón. La palabra tiene la habilidad, porque es viva, de producir otra fuerza viva que se llama fe. Y esa fe se genera en el corazón y luego sale por la boca. Y comienzo a declarar lo que yo creo en mi corazón. Está llena de promesas la palabra, está llena de promesas. Para cada situación en la vida hay una promesa de Dios, pero yo entro en temor porque no conozco la palabra de Dios. Al conocer la palabra de Dios, estoy conociendo a Dios mismo, porque Dios y su palabra son uno. ¿Alguien escucha esta mañana? Él y su palabra son uno. Por eso cuando medito la palabra, literalmente estoy fusionándome, estoy en comunión con el Padre. Así que dejé mi lectura de 11, 12, 13, 14, 15 capítulos diarios que leía y comencé a leer lentamente. Y allí comenzó una revolución para mí. Porque la palabra comenzó a entrar y a gobernar. Tengo cuadernos completos donde estoy escribiendo, anotando. Veo, repito, leo, repito, vuelvo hasta que la revelación me viene de esa palabra. Porque ahora el Espíritu y la palabra están fusionándose o fusionados. Necesitamos la palabra, iglesia, porque lo único estable que existe en estos tiempos es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En este mundo tan cambiante necesitamos pararnos en algo estable, y todo lo que hagamos basados en la palabra de Dios, por su palabra y su Espíritu, va a producir vida, va a producir bendición y será generacional. Quiero solo dejar el pensamiento para que se fusione. Hay un matrimonio por aquí, repito, que venga un matrimonio, Raúl y Maritza, el que miro más aquí cerca. Bueno, sepárense. Él representa la palabra, ella representa el Espíritu. Repito, la palabra y el Espíritu. Mientras la palabra y el Espíritu estén separados, no va a suceder nada en mi vida. Cuando yo solo tengo la palabra, va a servir para discutir, va a servir para justificarme, va a servir para pelear, va a servir para regañar, va a servir para todo lo que yo hablo todos los días durante el día, para hacer política, para hacer negocios, para de estos buitres, estos hipotes, que no sé. Y todo lo que hablamos todos los días es palabra, palabra, palabra. Yo necesito que la palabra se una con el Espíritu. Ahora únanse y abrácense. Ya días no se abrazan, hoy se van a abrazar. Muy bien, y en público. Aproveche, sí. Bien, no, ¿y por qué se sueltan? Ok, es que es la penitencia que tiene. Esto se llama palabra viviente.
Y esta es la palabra Isaías 55:11, que la palabra que Dios envía no regresa vacía, porque la palabra y el Espíritu están unidos, y lo que se habla es la palabra que Dios usa para crear, para gobernar, para juzgar, para liberar, para sanar, para gobernar sobre toda la tierra. Es la palabra viva. Cristo Jesús es la palabra viviente. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Esto lo dejo aquí para que quede en su mente. Mientras lo que hacemos nosotros, sepárense un momento. Mientras lo que hacemos, lo que yo hago, miren cómo sucede esto. No, hermano, yo pienso que es que eso tiene que ser así, porque tiene que ser así, esto es así, así. Yo pienso, es palabra vacía. Pero no es lo mismo cuando se une con el Espíritu. El Espíritu me muestra, el Espíritu me dice, el Espíritu me dirige, el Espíritu me guía. Nosotros enseñamos, predicamos con la palabra separada del Espíritu. Que voy a predicar de esto, este tema está buenísimo, le voy a dar a la iglesia así. Y entonces sacamos palabra, pero no viene del Espíritu. Y el Espíritu conoce cuál es la necesidad de la iglesia, por dónde la va a llevar, cómo va a ser. Entonces yo ya no estoy solo con la palabra. Cristo Jesús estaba fusionado, por eso él dice: mi palabra es espíritu, palabra espíritu, palabra espíritu. Por eso todo lo que Cristo dijo produjo transformación, produjo cambio, produjo vida, produjo liberación, produjo sanidad, produjo lo que nosotros esperamos y anhelamos en la vida. Es la palabra unida con el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos claros en esto, iglesia? Juan 10:10 dice que las intenciones de Satanás, ¿cuáles son? Hurtar, matar y destruir. Él vino para que tengamos vida en abundancia. La única forma que podemos escapar de los ardides de Satanás, de los planes, estrategias y maquinaciones del diablo, es que nosotros nos paremos en la palabra sólida del Espíritu Santo de Dios, la palabra que viene de la boca de Dios. El Espíritu Santo es lo que viene, es Dios mismo, se une con la palabra y produce una palabra poderosa, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Denle un aplauso. Gracias. ¿No sabe cómo regañar? Cállese. Espíritu Santo, ¿cómo quieres que le hable a mi hijo? Y le va a dar la palabra que tiene que darle. Y comenzamos a maldecir, comenzamos a un rollo de alambres, lenguaje de esta tierra. Por eso operamos terrenalmente, y Satanás nos tiene. Pero cuando comenzamos a callar y meditar en su palabra, miren, una frase muy poderosa y muy ungida: Señor, dame más de ti y toma más de mí. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Todo el día, Señor, dame. Esa es la esencia de la palabra. El Señor quiere que nosotros menguemos y Él quiere crecer. Esa es palabra en el corazón: dame más de ti, toma más de mí, dame más de ti, toma más de mí, más de ti, todo el día, todo el día. Acciones de gracias todo el día en el corazón. O sea, esa palabra que estamos meditando, entonces va a comenzar a producir vida en nosotros. Deme un consejo, hermano, deme un consejo. ¿Y qué situación tiene? Esto, ok, cállese. Mire, fíjese que no tengo ahorita una palabra que del Señor. Déjeme llamarlo después o buscarlo después. Voy a orar al respecto y a ver qué el Señor me dice. Ya cuando ya tiene una palabra, désela, porque es espíritu y vida. Palabra y espíritu que produce vida. Dejar ese lenguaje terrenal que tenemos, porque es destructivo ese lenguaje, y comenzar a tomar esta Biblia, esta palabra. Diga conmigo: aquí hay vida. Diga conmigo: aquí hay sanidad. Diga: aquí hay rompimiento. Aquí hay restauración. Aquí hay bendición. Diga: aquí hay respuesta. Diga: para todas las cosas. Aquí está todo lo que necesito. En la palabra de Dios. Dios y su palabra. Diga: Dios y su palabra son uno. Esta representa mi vida. Cuando comencemos a tomarlo así de serio,
La palabra va a tomar un lugar principal en nosotros. Un lugar principal, no el segundo, tercero ni cuarto lugar, sino que va a ser lo primero. Para mí, mi tiempo con la palabra es mi tiempo principal. Pero antes de leerla necesito, Señor, ay, perdóname porque hoy me enojé, porque hoy dije, por todos los días vamos a encontrar algo que fallamos, corramos a Él, perdóname, límpiame, arrepentimiento. Y una vez que usted se limpió, entonces comience a leer la palabra. ¿Cómo? Con devoción, atentamente, con hambre, con apertura. Involucre su corazón en la palabra, porque se va a penetrar, va a entrar y va a comenzar a gobernar sobre sus actitudes, sobre su conducta, sobre su carácter. Va a comenzar a gobernar sobre todo lo que usted hace en la vida. Su palabra es poderosa. Voy a tratar voy a dejar de esto, voy a dejar de hacerlo, voy a dejar de fornicar, voy a dejar. Está bien la decisión, pero no podemos en nosotros mismos, no podemos. Necesito que la palabra gobierne. ¿Y cómo? Meditándola día y noche, meditándola. Y entonces hay un momento que de tanto masticar la palabra, entra y comienza a producir. La palabra, solo la palabra, tiene un efecto, pero no es el efecto cuando el Espíritu Santo de Dios está. Porque cuando está el Espíritu Santo de Dios provoca vida, provoca fuerzas nuevas, provoca transformación. La palabra me va a refrescar. Mire, usted va a escuchar predicadores que, hermano, y esto es, y todo el mundo, y usted sale bien animado, usted sale, uy, qué palabra. Pero faltó el otro elemento, porque la palabra nos va a refrescar siempre. Pero necesitamos que esa palabra se fusione con el Espíritu, porque eso nos dará fuerzas nuevas. Eso produce vida en nosotros. Jeremías 31, versículo 33. Póngame en la pantalla, con esto cierro. Jeremías 31, versículo 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. ¿Dónde va a escribir la palabra? La mente y entra al corazón. La mente entra al corazón. El versículo siguiente, miren qué hermoso, el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Usted no tiene que decir: hermano, adore, hombre, alabe, hermano. No, o sea, usted que no se mete con Dios, usted que no va a la iglesia. No. Usted no tiene que decirle, porque la gente, cuando está en el corazón, lo hace por impulso, porque el Espíritu Santo está guiando, está dirigiendo, está llevando. Eso es lo que hace el Espíritu, produce vida. Produce vida. Y quiero decirles, iglesia, el Espíritu Santo es el Señor de esta casa. Quiero repetir, el Espíritu Santo es el Señor de esta casa. El Espíritu Santo es el Señor de esta casa. ¿Por qué soy tardado en tomar decisiones? Que hay que falta esto, que falta lo otro, que necesitamos aquí, que pastor, ¿y cuándo esto? Espérese, que todavía el Espíritu Santo no me ha dado la confirmación. Porque yo quiero que lo que hagamos esté acompañado del Espíritu Santo de Dios. Pastor, que suban a esto, mire que es alabanza, que no sé qué, no sé cuánto. Miren, yo no soy guitarrista profesional. ¿Por qué estoy acá arriba? Porque dijo el Espíritu Santo, Jorge Mario, quiero que tomes la guitarra y van a adorar así. Yo no quisiera estar tocando la guitarra. No es porque no tenemos gente que no lo puede hacer. Aquí hay profesionales de la música, pero el Espíritu Santo así lo quiere ahorita.
¿Y por qué no rápido cambian la cosa, pastor? Porque el Espíritu Santo nos lleva. Yo no puedo acelerar al Espíritu Santo. Tengo que aprender a esperar en Él e inquirir. Eso me decía esta semana pasada, repetidamente: Espíritu Santo, porque todo lo que está diseñado en mi vida, en la iglesia, esa palabra ya está en el ámbito. En mi repetición estoy yo poniendo una demanda y jalo la palabra que es para el momento que es. Señor, te pido repetición. Señor, muéstrame. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Entonces Él, en esa repetición, en esa insistencia, en esa consistencia, comienzo a jalar de lo que Dios me quiere hablar. Dice: este sí está honrando, voy a darle. Y me entrega una cosa, entrega otra cosa. Pero yo no puedo acelerar. Eso aprendí en la maquila por 20 años. Estuve 20 años trabajando en la maquila. Aprendí que todo era para ayer. Pero cuando estoy acá y en esta temporada de Dios, el Señor me dice: detenga los caballos y espérese, porque yo necesito que lo que haga vaya acompañado del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, lo que estamos haciendo es vacío y en el peor de los casos será destructivo. ¿Alguien escucha esta mañana? Y lo mismo yo quiero instarle a usted en su vida. Aprenda a depender del Espíritu. Y se desespera: ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Tranquilo. Y el Señor le habló: no me ha hablado nada. ¿Qué hago? Espérese. Los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, porque la fuerza de Él estará en nosotros. ¿Alguien dice amén esta mañana? Eso es una vida del Espíritu Santo. Necesitamos fusionar la palabra y el Espíritu en nuestra vida, iglesia. Y lo quiero decir de nuevo porque esto que resuene. Tenemos que fusionar la palabra y el Espíritu en nuestra vida. Dejemos de hacer las cosas sin el Espíritu Santo de Dios, porque no va a producir nada. Mejor aprenda a esperar y no se acelere, porque el Espíritu Santo es gentil. No lo vamos a acelerar, no lo vamos a presionar. Vaya Espíritu Santo, dame. No, tranquilo. Por eso, lentamente, repetidamente, lentamente, la palabra. Y en esa repetición, vienen torrentes de revelación a su vida que van a transformar. Cuando viene la revelación, comienza el rompimiento en cada área de su vida. Repito, cuando viene la revelación, comienza el rompimiento en cada área de su vida.